¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más a Cantabria de Cerca en su edición Cultura, un programa en el que ya saben que nos gusta hablar del gran talento que tenemos en la comunidad. Y talento tiene y mucho el invitado que está con nosotros esta semana, el actor, director y productor Eddie Asenjo. Muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? Qué ilusión que estés con nosotros en Cantabria de Cerca. Bueno, muchas gracias, igualmente, claro, encantado, por Dios. Eddie, tenemos muchas cosas de las que hablar esta noche, una grandísima trayectoria a tu espalda, de mucho trabajo y además en distintos ámbitos relacionados con la cultura, porque como decimos, ya no solo actor, sino también director y productor. Pero antes, esta entrevista siempre la empezamos de la misma manera, y es que, ¿qué es para ti la cultura? Qué pregunta, ¿eh? A ver qué respondo ahora. Bueno, yo creo que hay... A ver. Creo que tiene que haber muchas culturas. Entonces yo creo que cada uno tiene una cultura, una idea de la cultura y una necesidad de una cultura u otra. Si hablamos de la cultura con mayúsculas, pues igual hay que irse a los libros de historia, ¿no? Y ver lo que es la cultura, ¿no? Que estará enraizada con la historia, la política, etc. Pero si hablamos también podemos hablar de la cultura de proximidad, de lo que la gente consume, ¿no? La gente de tu comunidad, y de lo que pasa a la historia por ser cultura, según la importancia. Entonces, la cultura somos todos, la cultura eres tú, la cultura soy yo. Y en tu caso concreto, yo creo que una vida dedicada a la cultura. Bueno, últimamente sí. En los últimos años en sí, últimos ¿no? años, En los últimos sí, meses sí. Sí, bueno, la cultura es una palabra que está muy pateada y muy tampoco podemos decir con mucha soberbia que hacemos cultura. Hacemos cosas. Qué bueno, eso me gusta. Y luego serán cultura o no, igual es basura. No lo sé. Eso depende del ojo que lo mire. Claro, y también hacemos entretenimiento y ocio y contenido, cultura, no lo sé. Y de todo ello vamos a hablar esta noche, de todas esas muchas cosas, como señalamos, que vienes haciendo en los últimos años. Actor, director, productor, ¿cómo y cuándo recuerdas tu primer contacto con las artes escénicas? Yo creo que fue como por el 96 aproximadamente, haciendo una voz en off para un spot, o un piloto de spot de automovilístico. Y sí, no sé si al final se hizo o no, pero sí, lo produjimos, lo produjo una gente, yo puse la voz y eso fue lo primero que hice, yo considero que fue lo primero que hice. En el 96 o por ahí hace. Bueno, de hecho tenemos que decir que tienes una voz muy... Yo creo que todos te reconocemos la voz si te escuchamos. Mira, me está diciendo mi compañera realizadora que sí, que te reconocemos la voz. Sí. Tienes una voz muy característica y muy conocida y reconocible, yo creo, en la comunidad. Sí, seguramente sí. Eddie, a tu alrededor, cuando eras niño, ¿ha sido una cosa que has visto siempre, la relación con las artes escénicas, con el cine, con el teatro? ¿Ha sido algo que hayas vivido en tu familia desde pequeño? No. ¿O creciste y en ese año 96 es cuando te pasó por delante la oportunidad? No, yo no desconfío mucho de la gente que dice que a los 3 años ya... ya bailaban. Etcétera, ya había producido una película y tal. Bueno, bien, no es mi caso. Yo creo que hay un proceso de fermentación, como los vinos, que ocurre sin que tú te des cuenta. La familia por parte de mi madre es una familia bastante excéntrica y dada a la pintura, a las cosas un poco extravagantes. Extravagantes en el sentido de no ordinarias, no eran bancarios, digamos. Bueno, bien. Y yo creo que por ahí me viene parte, unido también a un toque como esquizofrénico y loco y poco estable, pero yo creo que con el tiempo se fue como macerando eso, sí. Y fue un acercamiento tardío, en mi caso, a la cultura como hacedor, digamos, de cultura y tal. Oye, ¿y en qué momento señalas, ese año 96, que pones la voz a un spot que, bueno, no sabemos si se hizo, ¿no? Lo que fuera, no lo sé. Pero quiero decir, ¿en qué momento tú ya empiezas a tener más contacto quizá y decides dedicarte a ello de una manera profesional? Bueno, yo empecé a bailar en una escuela, Cubillas, creo que está en General Dávila, me parece que lo digo bien, hace algunos años ya. Hicimos un show, yo decidí que la vida que llevaba no me gustaba, la vida que necesitaba y tal. Empecé por el doblaje, hice baile también y tal. Y bueno, pues tomé contacto con Escena Miriñaque, que es ahora Escena Miriñaque, que antes era Miriñaque, que estaba en la calle Sevilla, antes, en su escuela. Y pronto empecé a trabajar con ellos, pronto. O
sea, que en los casos de actor, hice la carrera, productor, digamos, sí. empezaste por el Como momento actor. de actor. Sí, como actor. Había también una necesidad de exhibirse, de exhibición, de probar cosas, de probarte. Entonces, por eso empecé como actor. Trabajé en Madrid, tuvimos suerte de tener algún premio y tal y cual. Y bueno, pues luego me independicé y poco a poco fui alejándome de la interpretación, pero yo siempre pensé que estaba poco cubierto con la actuación, que me quedaba como en manos de terceros, y eso a mí no me gusta nada, porque soy un poco dominante, la verdad. Entonces me gusta dirigir. Y empecé a dirigir, luego soy muy creativo, como actor había cosas que no podía aplicar, Claro. porque yo también he dibujado siempre, desde que era pequeño. Lo que sabía hacer desde pequeño era dibujar, naturalmente. Qué bueno. Sí, naturalmente. O sea, eso no, nadie me enseñó. ¿Y sigues dibujando? Cuando tengo que hacer bocetos de vestuario, por ejemplo, escenografías, lo dibujo. Sí. O sea, Eddie, que a la hora También de... he expuesto obra gráfica también. Claro, Sí. quiero decir, ya incluso dibujando, a la hora de dirigir un proyecto, por lo que señalas, hasta los vestuarios. Sí, porque es un pulso que como que en mí estaba ahí. De la otra manera, el actor se encuentra muy limitado, realmente. No, sí que es cierto que hay una parte creativa como creador, efectivamente, pero que está en su caja, ¿vale? Bueno, tenemos que decir que como actor, entre otros reconocimientos, tienes el premio Max en 2017. Sí. Bueno, eso no significa nada, eso es una suerte. Porque había mucha gente allí, porque a cualquiera le puede tocar. Una vez que estás ahí te puede tocar. Es como ¿Y en qué papeles has estado más cómodo en tu faceta como actor? ¿En qué papeles, en qué personajes, digamos, te sientes más cómodo? Quiero decir, que estás más a gusto. Siempre me he considerado un animador de los espectáculos. En el sentido, no un animador, no maestro de ceremonias, que también he hecho, sino alguien que tenía que estar en escena para que la cosa no cayese. Siempre he sentido eso. Porque siempre he hecho muchos papeles de carácter, de reparto, no protagonistas, que igual había un galán o había una galana. Galán. Qué bonita palabra, galana también. Pero aparecía yo y funcionaba. Bueno, no me jacto, tampoco, y no quiero presumir, pero pasaba. De hecho, el premio nacional le conseguí básicamente por eso, porque era un papel muy corto. Eddie, eres especialista en teatro inmersivo, Sí, un tipo de teatro que me gustaría que nos hablases de... Bueno, yo trabajo con Sandra Bedia, codo con codo, en la banda de producción, y fuimos a Madrid a ver La Casa de la Portera. La Casa de la Portera fue una experiencia que tuvo lugar en Madrid en los años, estamos 2022, pues 2000, no lo sé, 10 quizás, no recuerdo bien la fecha ahora. Por primera vez esta gente había habilitado una portería y estaba metiendo a la gente dentro. Y había montado Chekhov y una cosa, yo vi Ivanov, perdón, Ivanov lo llamaron ellos, con 2 Fs, y bueno, me quedé espectacularmente sorprendido. Me quedé diciendo, bueno, lo que estamos haciendo ahora no es teatro a distancia, en la que el espectador participa si quiere y si no se va. Pero allí éramos 30 personas en una habitación perfectamente, nada cutre, nada, todo perfectamente con atmósfera, atrezado, que es un poco lo que hacemos en el Principal nosotros. Y claro, estabas sumergido dentro, y por la calidad actoral y los actores aquí, como tú, como yo. Y me parecía que era insuperable eso. Insuperable. Ya lo había hecho aproximadamente Strindberg en Estocolmo, pero que se volviera a hacer en castellano y en Madrid me pareció, bueno, un hito. De hecho, fue un hito allí, en la ciudad. Y de hecho, así es como surge el Principal. Entonces dijimos, joder, esto es trasladable absolutamente a Santander. Entonces le añadimos un toque señorial, buscamos una casa señorial, la ambientamos. Porque cuéntales a todos los telespectadores, que quizá alguien que nos esté viendo, ¿qué es eso del Principal? Porque yo creo que merece la pena. El Principal es una vivienda señorial en el centro de Santander que ofrece teatro para pocas personas, los sábados. Entonces la dirección no se dice hasta que estás a punto de llegar. Y hay un cóctel con champán antes, una bienvenida, y el espectador comparte el espacio con el actor. Y trabajamos clásicos del teatro contemporáneo del siglo XX, o sea, lo mejor, Strindberg, Ibsen, etc. Pues es que yo creo que no se puede mejorar. Es que, o sea, me parece una pasada, bueno, que acudieseis en Madrid, ¿no? Y que Sandra y tú dijeseis, esto hay que llevarlo. Sí, dijimos, esto es lo nuestro. Además, eso supuso un acercamiento a los autores nórdicos por mi parte brutal, y hasta convertirme, pues yo, pues casi en estudioso de ellos, de Strindberg sobre todo.
Además es que me encanta la definición espacio no convencional de exhibición Sí, escénica. sí, Es sí, que es así, sí, es que es sí. el espacio que no estamos acostumbrados a disfrutar del teatro y que efectivamente, como dice teatro inmersivo, te sumerge al Sí. espectador absolutamente en Sí, la teatro obra. íntimo, teatro de cámara, que es el concepto como la música de cámara, para poca gente, con pocos músicos, pues aquí lo mismo. Obras cortas, pocos actores, poco público. Y un sí. teatro que funciona, además. Sí, Tenemos sí, que llevamos decir 2014, sí, que desde sí, sí. 2014 Sí, ha sí. funcionado muy bien. Pues ahora eso, el aforo son 30 y han pasado 11.500 personas. Una pasada. O sea que ahí está. Y nos decía mucho que en Santander no funciona nada y tal, y que solo funciona el Palacio de Festivales Sí. y el FIS y tal. Pero yo nunca me comí ese argumento, ¿no? Me parecía que era un argumento limitador de aquella gente pues, que no era capaz de hacerlo o cambiar, y entonces no se atrevía y decía que no se podía. Bueno, bien. Entonces, como yo soy un poco así canalla en ese sentido y me gusta mucho llevar la contraria, pues Lo vamos a hacer. probamos. Y salió bien. Funcionó. Paramos en la pandemia, como todo el mundo Sí, paró, sí. pero hemos vuelto y seguimos llenando, la verdad. los Habéis sábados. vuelto en el mes de mayo, ¿no? Yo Aproximadamente. diría que sí, o ¿no? si En me primavera equivoco. aproximadamente, sí. Sí. Y hasta la fecha y Sí, funcionando. sí. Y con actores de perfectamente. Cantabria que la gente nos pregunta, ¿pero estos actores que los habéis traído de Madrid? Digo, bueno, no sé, en Madrid hay que, cosas muy malas y muy buenas. Eddie, No lo lo que pasa mucho, muchos invitados que tenéis una relación directa con una manera u otra de hacer cultura, como decimos, Sí. tendemos a irnos fuera de nuestra comunidad, tanto para disfrutar de eventos escénicos, incluso actores y actrices nos dicen que tienen que irse a otras comunidades muchas veces porque parece que aquí no se valora el talento que tienen. A ver, ¿Cómo es que ves tu tampoco, panorama en la comunidad? Como Bueno, productor, director y actor. A ver, el panorama, es que yo no soy muy de llorar. O sea, que me cojas llorando es complicado. Pero no voy a quejar porque sobre todo hay muchísima gente que estaría por delante de mí para quejarse. Es decir, con muchísimos problemas. Yo no vengo aquí a llorar. Todo tiene dificultades en la vida y todo lo que merece la pena cuesta mucho trabajo. Claro, por supuesto. Aquí hay compañías que trabajan profesionalmente, no solamente yo, sino hay otras casi 20 compañías profesionales que igual nutren a la demanda. Y bueno, pues hay otra gente que no tiene cabida, igual se tiene que ir a Madrid, claro, y me parece muy bien. Yo estuve en Madrid y me puedo volver a ir, no hay ningún problema. Tampoco supone tan gran cosa irse a Madrid, que estamos a 4 horas. O sea, que realmente no me parece tan grave la cosa. Y en cuanto a la connotación o la reputación que tiene la cultura en la sociedad, siempre ha sido pequeña en España, porque no es un país inclinado a esa valoración de forma natural. Tenemos, igual hay otros países, pues igual los países nórdicos o anglosajones que tienen una sensibilidad mayor. Nosotros tenemos otras sensibilidades, pero no esta. Entonces todo cuesta trabajo. Aunque también hay artistas que triunfan plenamente, ¿Sí? siendo españoles, claro que sí. No lo sé. Como si lloras es porque te va mal. Y si te va bien, no puedes decir que te va bien. Entonces, Eddie, ¿qué tiene el principal que no tengan otros espacios? tiene todo, porque no lo tiene nadie, lo que tenemos nosotros. Damos acceso a una vivienda a la gente, les damos una copa de champán y dulces, le hacemos esperar en la biblioteca y en punto se meten en otra habitación y aparecen personajes que representan las mayores obras de la historia del teatro. Aquí. Y claro, eso requiere también una exigencia artística importante, ¿no? No puedes sobreactuar, no puedes declamar, no puedes hacer teatro. Yo siempre insisto con mis actores que está todo permitido menos hacer teatro. ¿Cómo se trabaja en cada una de esas obras que lleváis a cabo en el principal? ¿Cómo se trabaja? ¿Cuál es el método, dices? Sí, ¿cómo las preparáis? ¿Tiempos de ensayo? Pues repetir. Yo soy muy duro, además. Te iba a decir, ¿no? Eres un director muy exigente. Sí, mucho. También se ven las limitaciones de las personas, las mías propias, ¿eh? Y cuando alguien no puede ir más allá, no se va más allá. Pero no me conformo. Y eso me crea, pues, muchos satisfacciones y también disgustos, claro, porque no todo el mundo puede trabajar en el principal, claro. En los próximos meses, ¿qué vamos a tener en el principal? Pues estamos ahora con el Malentendido de Camí, estamos con el Pelícano de Strindberg y tendremos más Strindberg y alguna de Ibsen, iremos estrenando. Reestrenando también, porque estoy remasterizando las que ya estrenamos, dándoles un tono diferente, siempre se puede cambiar cosas, ¿no?
Y nada, ojalá que la gente siga viniendo, porque si no viene la gente no tiene sentido, claro. Edi, más proyectos en los que combináis artes escénicas con tecnología, una apuesta de lo más interesante, como por ejemplo Calles Malditas y Plató Principal. ¿Qué nos puedes contar de estos proyectos? Bueno, pues Calles Malditas es una ruta urbana en la que llevamos a la gente por la Santander oscura y lúgubre. Es la segunda parte de Santander en la sangre. Ahí es un proyecto premiado por la Fundación Creativa. ¿Sí? Y añadimos un actor de realidad virtual. Hay una aplicación que lleva al público de escena a escena. Qué bueno. Y saltan juegos. Además, después de la escena de los actores, saltan juegos que tienen que jugar y tener puntos. Pero en una de las escenas en concreto participa, interacciona con los actores, un actor aumentado. Eso es la primera vez que se hizo. A mí me gusta mucho decir la primera, aunque luego se muera todo, es ¿no? que me parece la primera vez y se murió. Y digo, porque es que cuando os presentáis con estos proyectos, sí. Los que os escuchan, ¿cómo se quedan? ¿Por qué? Pues hombre, sí, se quedan. Se quedan, ¿no? Se quedan. Claro, porque es que son una pasada y que realmente luego son un éxito. Es que en realidad yo soy un imbécil redomado. Pero alguna vez te han llamado loco, Edi, en plan de, pero ¿cómo no, vamos a pero hacer eso? Me podía... Loco, entiéndeme, o sea, no quiero decir en el buen sentido de la palabra, pero en plan, ¿cómo no, vas me a han llevar llamado esto adelante? mucho otras cosas que no puedo decir aquí. Vale, eso entonces no. Pero, y loco seguramente también. Loco es lo más suave, ¿no? Loco es lo más suave. Pero no, hombre, hay mucha gente que me quiere y que me trata con mucha ternura y tal, y complacencia. Ya te conocen, ¿no? Pobrecito, ya está aquí otra vez. Ya vuelvo, a ver qué nos va a traer esta vez. Pero, que, vamos, quiero decir, Calles Malditas, Santander en la sangre, fue un éxito también. Sí, funciona bien. ¿Funciona? Lo hacemos no mucho, la pandemia nos paró, volveremos a hacerlo ahora seguramente en noviembre y diciembre, porque bueno, también es un espectáculo en la calle, requiere elegir la fecha en concreto buena, que funcione, licencias, permisos, todo. Sí, hay mucho trabajo detrás. Y Plató Principal es un proyecto apoyado por el Ministerio de Cultura. En el parón decidimos que podíamos darle al Principal un elemento streaming. E hicimos el padre de August Strindberg en streaming, en directo. Lo emitimos y la gente se podía conectar a la plataforma y podía cambiar la cámara del actor. O sea, cada actor llevaba una cámara aquí. Qué bueno. Sí. Y entonces, desde su casa, podía elegir el punto de vista. Eso es un proyecto premiado por el Ministerio de la Dirección General de Cultura, General de Industrias Culturales, perdón. Y funcionó fenomenal y yo estoy muy orgulloso de haberlo hecho, la verdad. Fue durante la pandemia que parece que todo cobraba un sentido eso, ¿no? Una especie de Estudio 1, el famoso Estudio 1 de Televisión Española, pues desde casa y además con cámaras autónomas, sin cables, en el pecho del actor, lo cual veías la cara del otro, claro. Al final, Edi, con todos estos proyectos, de los que todavía vamos a hablar más, porque no es que hayamos terminado aquí, no sé. es una manera diferente de hacer teatro. Es decir, vale, el teatro inmersivo con el Principal, esa experiencia única, porque yo creo que no hay dos funciones iguales y exclusiva, porque estás con 30 personas únicamente. Santander en la sangre, Calles Malditas, en medio de la ciudad. Vamos allá. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más a Cantabria de cerca en su edición Cultura, un programa en el que ya saben que nos gusta hablar del gran talento que tenemos en la comunidad. Y talento tiene y mucho el invitado que está con nosotros esta semana, el actor, director y productor Edi Asenjo. Muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? Qué ilusión que estés con nosotros en Cantabria de cerca. Bueno, muchas gracias, igualmente, claro, encantado, por Dios. Edi, tenemos muchas cosas de las que hablar esta noche, una grandísima trayectoria. Es lo que ya conocen, lo que ya saben. Edi, ¿cómo te afectó la pandemia en tu manera de trabajar? Pues me puse las pilas bien, fuerte. Porque te reinventaste de la manera que pudiste, Sí. O sea, aquí tenemos uno de los ejemplos. Sí, la verdad es que tenemos buenas ideas que se pueden aplicar y como era un contexto de reclusión en casa y había ayudas y se premiaba proyectos hechos online, pues funcionó bien. También hicimos una aplicación, que si quieres luego hablamos de ella, de Artists is Here. Sí, eso cuenta, ya en la post-pandemia. Háblanos de ella, porque es Pues, muy interesante. Sí, esto es una aplicación para artistas.
Como el LinkedIn de exacto, los artistas, ¿no? Sí, Podemos decir. Sí. Nos propusimos tener un espacio para que los solo artistas pudiesen comunicar entre ellos y localizarse. O sea, saber, por ejemplo, en el radio de medio kilómetro de aquí hacia afuera, cuántos artistas hay. Y si están aquí, por ejemplo, trabajando o se han ido fuera. Qué bueno. Ese era el propósito y estamos desarrollándolo. Claro, ¿cómo surge También esta idea? O sea, a raíz de la pandemia, pero os disteis cuenta que quizá no había una base de datos, entre comillas, o que no era sencillo localizar a otros compañeros de profesión. Tampoco nosotros pensamos de esa manera, fíjate, todo es mucho más animal. O sea, me acuerdo que Sandra me dijo, estábamos en una cafetería, y me dice, ¿sabes lo que me hubiera gustado a mí desde pequeña siempre? Saber, ¿cómo me dijo? Saber a qué se dedica, por ejemplo, estar en una cafetería, a qué se dedica aquel que está allí. Y dije, hostias, qué bueno, perdón, no por hostias, cáspitas. Sí. Digo, pues ya está, lo hacemos. Es muy peligroso plantearte cosas, te puedes arruinar incluso. Pensar en alto con el día sin ojo, ¿no? Porque... Sí, yo soy como un galgo, me tiran un hueso y voy a por él. Si el hueso mola, si no, no, claro. Es fuerte. Sí. Y Semarac, que es una empresa de aquí de Santander, hemos trabajado mucho con ellos, desarrolló la parte tecnológica. Y bueno, pues es una geolocalización, un link de artistas, con un chat interno. Que entiendo, Eddie, funciona, bueno, a nivel comunidad autónoma o no, a nivel mundial. A nivel mundial. Lo que pasa que, claro, tú si estás, por ejemplo, en Brasilia, pues te interesa saber qué artistas de tu radio hay en Brasilia, por ejemplo. A mí me parece muy interesante, necesitamos seguir desarrollándola, conseguir patrocinios financieros y demás para que pueda crecer, pero ahí está. Está en funcionamiento, o sea que cualquier artista que nos pueda estar viendo ahora mismo, que no la conozca, se la puede descargar y puede utilizarla. Debe descargársela. Debe descargársela. Eddie, ¿qué proyectos tenemos por delante? Además de continuar desarrollando esto, las obras de los próximos meses del Principal, teatro en la calle, bueno, muchas cosas por delante. Pues mira, ahora me pillas en una época un poco rara de estas que tenemos los artistas de buscar por dónde tirar, para seguir igual pero de forma diferente, que es a mí lo que me gusta hacer, no hacer lo mismo. También efectivamente nosotros buscamos, por ejemplo, diseñamos espectáculos para ayuntamientos que puedan funcionar, también inmersivos y cosas así, pero me gustaría encontrar una nueva vía de trabajo, porque el Principal ya tiene... ¿cuántos años? 9 años, 8 años, 9. Algo que, pues, por lo que seguir otros tantos, por ejemplo. Porque eso fue una buena idea, duradera además. Que a veces la clave no es estrenar algo o hacer algo, sino que dure el tiempo, ¿no? Sobre todo con producción propia. Porque, bueno, ya sabemos que está ahí el Casic, sabemos que está el Palacio, eso va a estar siempre ahí. Pero claro, un autónomo, una persona independiente, es complicado que dure mucho tiempo una cosa que haga. Suelen desvanecerse. Pues ese sería estoy ahora mismo trabajando de forma sorda y ciega, a ver qué pasa. Y precisamente por lo difícil, ¿no?, que es muchas veces ya no solo crear, sino que perdure en el tiempo, como señalas, si echas la vista atrás, cada uno de los proyectos que habéis ido haciendo y que yo creo que son reconocidos por la comunidad, por vuestro sello, orgulloso, imagino, ¿no? Cuando echas la vista atrás, Eddie, y ves que con esa producción independiente habéis hecho cosas y que han funcionado, que perduran, ¿qué pensáis desde el equipo? Bien. No pensamos mucho en eso, porque bien. No hay tiempo para pensarlo, ¿no? Bueno, sí hay tiempo, pero tampoco soy de estar lamiéndome ni las heridas ni los trofeos. Está bien, estuvo bien, lo pasamos bien. Sí que es cierto que me jacto en ser un tanto disruptivo y original. Me gusta, bueno, original, no, nadie es original, pero de repente colocarme en otro lugar, eso me gusta, y es lo que más me gusta. Y sobre todo que los proyectos duren como el Principal, que es de lo que más orgulloso estoy, por la durabilidad, porque, por ejemplo, Calles Malditas o The Artist is Here son proyectos que están muy bien. También el Principal hicimos una cosa que también estoy bastante orgulloso de ella, una cosa pequeña, pero fuimos a la finca del Marqués de Valdecilla y reprodujimos la vida del Marqués de forma ficticia, metiendo a la gente en las habitaciones durante varias fechas, un poco un plato Principal, pero digamos a medida. Y fue fantástico aquello, los actores
no hicimos teatro, sino que la gente pasaba y se encontraba pues al marqués en su cama con su mujer, charlando, y nos permitieron hacer eso, y eso me gustó mucho, la verdad. Se paró porque ellos tenían otros objetivos, otras prioridades, pero yo creo que fue una de las cosas que mejor he hecho nunca, que más, porque el sitio es mágico, no sé si le conoces, es una casona muy bien restaurada, y faltaban los actores allí haciendo de los personajes, pero dentro, moviéndose por la casa, y el público se quedó, aparte de que hacíamos un recorrido por la casa, que aprovechaba la gente a ver la casa, que ya de por sí es un tesoro, pues el hecho de que cobrasen vida ocupando los muebles que habían usado me pareció muy bonito. Todo eso a mí me gusta hacerlo, me gusta Eddie, no paras. Hacerlo al revés. No para, o sea, quiero decir, por lo que se ve, eres un hombre que no para de pensar, no para de crear qué podemos hacer, por dónde podemos ir, cómo podemos sorprender. Entonces, ya para terminar, Eddie, sí, muy bien. ¿Qué retos te marcas por delante? ¿O qué retos o qué objetivos tiene Eddie Asenjo a corto plazo? No lo sé. No tengo, dejar esto, dedicarme a otra cosa. Sí, mi reto es conseguir que me coloquen en el Corte Inglés, por ejemplo. No te veo. Y jubilarme. Mis últimos 10 años laborales, estar allí. Pero la gente que te Eso sería bonito, sería una buena Yo creo que performance. la gente que te viese trabajando en el Corte Inglés, que te conozca por todas estas facetas de actor, director y productor, miraría alrededor en plan de ¿dónde está la cámara? Esto es teatro inmersivo. Oye, te pueden contratar un tipo de publicidad indirecta, o sea, es decir, te ven a Eddie Asenjo en el Corte Inglés, en la parte de caballero. Bueno, mucha gente no tiene ni santa idea de quién soy. Bueno, pues han puesto un chico ahí que tiene unas pintas raras. Y en el momento que les hables, igual dicen, uy. Pues dejo de vender automáticamente. Y a usted no le compro nada. Eddie, ha sido un verdadero placer que hayas estado en Cantabria de Cerca, Edición Cultura. Muchísimas gracias. Enhorabuena tanto a Sandra como a ti y a todas esas personas con las que trabajáis por todo lo que habéis hecho, aunque tú no lo creas, por todo lo que habéis hecho y sin duda por todo lo que va a venir por delante. Bueno, pues, y que tú que lo veas. Gracias. Estoy segura. Ojalá. Gracias, Eddie. Muy buenas noches. Gracias a ti. A todos ustedes, gracias también por habernos acompañado una semana más. Próximo miércoles, nueva cita con Cantabria de Cerca, Edición Cultura.